Hola a todos. Vamos a continuar con un tema que a mí me vuela la cabeza. Unreal. Unreal de verdad es un software maravilloso. Es desarrollado por la empresa Epic Games y está disponible para que cualquier persona pueda utilizarlo. Pero la gran pregunta es, ¿qué clase de computador necesito para poder utilizarlo? Y sí, Unreal es una plataforma casi que gratuita para poder hacer juegos maravillosos o contar historias y hacer producción virtual o lo increíbles escenarios que puedes hacer en realidad virtual. Pero, ¿qué clase de máquina necesitas para poder utilizarlo? Y esa es la parte que vamos a discutir hoy. Así que, ¿estás listo para sumergirte en un viaje hacia el futuro? Suscríbete a Juan en el Metaverso y únete a nuestra aventura hacia lo desconocido. Te espero del otro lado. Para poder hablar de esto, vamos a partir esto en tres partes. La primera, ¿qué quieres hacer con Unreal? Esto es muy importante, porque Unreal, hacer un software tan grande y tan complejo, tiene muchas versiones y muchas cosas. Yo lo utilizo mucho y nada más he usado una pequeña parte, una pequeña porción de todo lo que puede ofrecer. Si tú eres un programador, lo vas a ver desde un punto de vista diferente. Si tú eres un desarrollador para videojuegos, lo vas a ver desde un punto de vista diferente. Si tú quieres contar historias, si quieres hacer tus cortos, Unreal para ti va a ser diferente. Así que la primera parte es muy importante. ¿Qué vas a hacer con Unreal? ¿Qué quieres hacer con él? Tú me dices, lo que pasa es que quiero hacer juegos de la siguiente generación. Unreal es una muy buena plataforma. ¿Los quieres hacer como programador, como diseñador de niveles? ¿Vas a contar historias con él en tus juegos? Dependiendo de eso, van a ser los requerimientos que vas a tener en tu máquina. Porque si solamente quieres programar, el nivel más básico, con que corra suficiente Unreal, el nivel más bajo de requisitos, te va a funcionar. Porque puedes programar y probar todas las habilidades que pueda tener tu personaje o todos los niveles y las partes que vaya a utilizar. Entonces, por esa parte, si eres un programador, con los requisitos básicos vas a poder hacer cosas. Pero si no eres un programador dentro de los videojuegos, sino que vas a diseñar niveles, entonces aquí la cosa empieza a ampliarse. ¿Qué clase de niveles? ¿Vas a hacer un juego parecido a los nuevos que hay en Tomb Raiders? ¿O vas a hacer un juego indie más tranquilo y más liviano que pueda correr en diferentes plataformas, inclusive en móviles? También es fácil que puedas utilizar Unreal para ese tipo de cosas. Entonces tienes que ver hasta dónde quieres llegar tú en cuanto al desarrollo de tu videojuego o de los niveles que vas a utilizar. Entre más complejo el nivel, mayores son los requisitos que va a tener tu máquina. Si por otra parte tú vas a contar historias, entonces puedes tener una gama media dentro de esos computadores y utilizarlo para armar todas tus escenas usando la menor calidad posible y luego renderizando esas tomas o esas escenas usando la máxima resolución posible. Entonces, en ese sentido es equilibrado. Primero vas a definir para qué lo vas a usar. ¿Claros? Lo segundo, ¿vas a trabajar tú solo o quieres armar un equipo de gente que trabaje contigo? Esto es muy importante. Unreal está diseñado para trabajar con grandes estudios, lo que significa que puedes tener un pipeline o una línea de flujo de trabajo que te permita integrar diferentes tipos de personas que trabajen contigo en el equipo, diferentes programas anexos a Unreal. Por ejemplo, vas a modelar en un software como Maya, como Cinema 4D o en Blender, por ejemplo, y vas a incorporar tus objetos, tus modelos, tus niveles dentro de Unreal. Habrá personas que trabajarán en C++, en C++, en sus plataformas y luego incorporarán el código dentro de Unreal. Esas son diferentes formas de trabajar dentro de Unreal. Está diseñado para grandes equipos, lo que significa que tu nivel o tu juego puede desarrollarse entre varias personas. ¿Qué significa eso para tu máquina? Significa que no todas las personas que trabajen contigo necesitan tener o necesitan cumplir los mismos requerimientos. Cada persona puede ajustar sus requerimientos de equipo dependiendo del tipo de trabajo que va a hacer. Así que, ¿cuál es la mayor carga de trabajo? Es decir, ¿cuál es el equipo más poderoso que vas a necesitar? Aquellas personas que van a armar los niveles
Si estás trabajando en una escena, por ejemplo, que tiene demasiada geometría, que tiene luminosidades utilizando lumen o backtracing, o vas a utilizar muchos objetos muy pesados en geometría, esa persona debe utilizar el mejor equipo posible. Sobre todo si va a hacer renders en tiempo real. Esto es muy importante. Unreal es capaz de cargar muchas cosas muy poderosas, muchos árboles, muchas montañas, geometría muy compleja, de forma muy eficiente. Pero a medida que comienza a crecer y entre más te dan, más vas a querer. Así que comienza a crecer la cantidad de cosas que tu equipo va a requerir. Puedes tener eso muy presente. Pero si resulta que dentro del equipo tú nada más vas a hacer un blockout. El blockout es cuando vas a crear una escena y solamente necesitas definir en dónde van a estar las montañas, dónde va a estar un templo, dónde va a ir tu personaje. La persona que hace un layout y hace un blockout con objetos tridimensionales dentro de esta toma no requiere un equipo muy poderoso. Puede hacerlo con un equipo gama media, o incluso la persona que hace pruebas para shaders, que son los que manejan los materiales, tampoco requiere un equipo muy poderoso para eso. Entonces ahí es donde vas a definir qué clase de máquina requiero. Vamos a la última parte, la 3. Y esto es súper importante. No la puse como número 1 porque las personas a veces se estrellan con esto. Y en realidad, si puedes encontrar un camino para llegar hasta allá, esto no va a ser un obstáculo. El tercero es el presupuesto. ¿Cuál es tu presupuesto para poder lograr hacer lo que quieres? Las máquinas que requiere Unreal son de gama media hacia arriba, es decir, ninguna gama baja o una computadora que no tenga una tarjeta gráfica que no sea compatible con DirectX 11 o 12 no va a poder correr Unreal, o muy lentamente. Así que tu presupuesto se ve afectado directamente por los requerimientos básicos que tiene este programa. ¿Cómo puedes manejar tu presupuesto? Tienes varias alternativas. La alternativa número 1 es, ¿por qué no buscas computadores de segunda? La gente se pone a pensar con esto, bueno, pero es que yo no sé de computadores, no sé si funciona bien, si no funciona bien, si esto va a dar lo suficiente. En lo personal, a mí me gustan los portátiles. Sí, ya sé que muchos van a hablar de que los computadores de mesa tú les puedes meter la mano, si pueden crecer y pueden hacer muchas cosas, sí. Pero si no tienes muchos conocimientos en cuanto a hardware o no estás dispuesto a tener que estar cambiando de piezas cada vez, los portátiles son una excelente opción. Quiere decir que son piezas que la compañía decidió que funcionan bien todas entre sí y que no te van a dar mayores problemas en cuanto a compatibilidades de drivers, compatibilidades con una máquina que no funciona bien, el procesador, con la RAM, con esto. No, los portátiles vienen diseñados para funcionar bien en todas sus piezas. Así que es una opción bastante lógica en cuanto a poder poner tu confianza en ese computador. No tienes que utilizar la última máquina, puedes utilizar la máquina de la generación anterior. Hay personas que están utilizando un Unreal, no el 5, sino el 4,5 y están haciendo cosas fantásticas con ellos. Así que no importa lo que tú quieras hacer, lo importante es que dentro de tu presupuesto entiendas hasta dónde puedes llegar y que este no se convierta en un obstáculo para lograr lo que tú deseas hacer. Sí, también están los computadores de mesa. Yo también durante mucho tiempo utilicé computadores de mesa hasta que hubo tantas opciones que ahora es muy difícil entender qué cosa es compatible con qué cosa y cuánto tiempo va a durar. A veces esa solución se convierte en un problema cuando todo el tiempo estás pensando en cómo solucionar el problema de la máquina en lugar de estar pensando en utilizar el Unreal. Entonces esas son las dos cosas que tienes que tener en cuenta. Eso fue acerca de presupuesto. Bueno, vamos a lo importante. Y ahora, ¿qué hacemos con Unreal? Estas son las especificaciones mínimas que requieres en Unreal. Pero este es mi consejo para ti. Si tienes un computador que ya tiene una GTX, compraste un computador hace 2-3 años y tiene una GTX, sobre todo las 1050, las 1060,
ese computador va a correr un Real muy lentamente, pero va a poder funcionar y vas a poder hacer algo interesante con él. Si puedes mantenerte en la versión 4.5, 4.2, perfecto. Utilízalo, saca el jugo, aprende las técnicas, aprende cómo funciona el programa y vas a ir sacándole poco a poco. Pero dices, voy a comprar un computador para trabajar en Unreal, aléjate de las GTX y vete de lleno a las tarjetas de Nvidia RTX. Esas son las mejores tarjetas. Las tarjetas RTX de Nvidia son las mejores para trabajar en todas las nuevas aplicaciones que está sacando Unreal. Tú dices, tengo una Ryzen. Perfecto, los procesadores Ryzen funcionan súper bien. Sí, Intel es mucho más estable, pero también es mucho más costoso. Así que yo, en mi experiencia, la combinación de procesadores Ryzen con una tarjeta RTX es una excelente inversión. Aquellas personas que dicen yo quiero una ATI, me va mejor para videojuegos o otro tipo de cosas, bien, eso es tu gusto. Pero Nvidia y en especial toda la librería de CUDA drivers que maneja Nvidia está específicamente diseñada para sacarle partido a lo que puedas hacer en Unreal. Esa es la verdad y no puedes discutir con ello. Están casados de la mano para sacarle lo mejor de lo mejor a lo que pueda hacer tu tarjeta. Entonces yo te recomiendo trabajar con tarjetas RTX. ¿Cuáles son los precios? ¿Cuáles son los rangos? Una tarjeta RTX para tu computador de escritorio puede estar en el rango de 1.300.000, 2.500.000, 2.600.000 en adelante. Esos son los rangos para la tarjeta. Pero no has comprado un computador y quieres empezar y tienes un presupuesto apretado, comienza con un portátil. Un portátil que tenga una tarjeta RTX. La mejor combinación de presupuesto es un portátil que tenga un procesador Ryzen, ojalá 5 o 7, 9 sería el ideal, y una tarjeta RTX, ojalá de la serie 3040, son las mejores. Si tienes una RTX vieja 2000, perfecto, ahí puedes comenzar y sacarle jugo. Esos son los mejores. Entonces depende de ti cuánto estás dispuesto a invertirle. ¿Cuál es el factor más importante en tu tarjeta de RTX? La VRAM, la capacidad RAM que tenga tu tarjeta para guardar texturas e información. Entre más grande tu tarjeta, mejor vas a ir y más grandes pueden ser tus proyectos. Y ojo que esto es importante. Hay tarjetas de video que no se dejan ampliar la VRAM. Entonces puedes pensar en eso. Si puedes comprar una tarjeta de video que soporta DDR5 y puedes ampliar su tarjeta de VRAM, es tu mejor inversión para que puedas crecer a futuro. Te voy a hablar de cómo comencé yo, de cuál es mi experiencia. Cuando yo comencé en esto, yo me dedicaba más que todo a la parte de edición de video, es decir, trabajaba en edición y postproducción y luego hacía efectos especiales con esto. Así que mucho de mi primer encuentro fueron computadores Mac. Empecé con portátiles Mac y con ellos me seguí durante mucho tiempo. Después hablaré de otra experiencia que tuve con ellos, porque trabajaba mucho en edición y en composición digital para efectos especiales. En el camino tuve la necesidad de trabajar en 3D, que ha sido mi pasión desde niño, y comencé a utilizarlo comercialmente. Eso me llevó a la necesidad de trabajar con PCs, porque sí, los PCs son muy superiores en rendimiento y en fortaleza sobre los Macintosh. El OS, el sistema OS X es muy cerrado, en cambio en Windows puedes conseguir actualizaciones muy rápidamente y son mucho más estables y mucho más poderosos en casi todo. Así que mi primer computador para trabajar en 3D fue un Hewlett Packard Pavilion 15. Ese estaba equipado con una RTX, mentira, todavía no tenía RTX, tenía una GTX 1650, tenía 8 GB de RAM y tenía 512 en disco duro, o sea, no era así súper poderoso. Y con todo y eso podía correr Unreal sobre esa máquina. No era el top de trabajo, pero funcionaba bastante bien. Era muy estable. Hoy en día ese computador está en el rango de los 3.200.000, 3.300.000. Luego pasé a otro computador, un Victus. El Victus también de Hewlett Packard. El Victus 16 tiene una RTX 3090 y tiene un procesador Ryzen 7.
mucho más estable, mucho más poderoso. Incluso alcanza a hacer cosas de inteligencia artificial con este computador muy estable. Está en el rango de los 5 millones, 5 millones 200, más o menos, ese Victus. Y luego pude escalar a un ROG, que es una figura especial de portátiles diseñado para videojuegos o alto uso. Y ese computador tiene un Ryzen 9 y tiene una RTX 3050 súper poderosa con 16 GB de RAM actualmente. Vamos a escalar a 32 GB de RAM. Y es muy estable y es muy poderoso y es muy fluido. Entonces esa ha sido mi experiencia de uso con el Unreal. Ese último está en el rango de los 7 millones y medio, más o menos. Entonces te puedes dar cuenta que desde los 3 millones comencé a trabajar con él, pude utilizarlo a nivel comercial y vamos a ir escalando hasta conseguir computadoras cada vez más poderosos y de mejor rango de presupuesto. Bueno, esa ha sido mi experiencia en cuanto al uso de Unreal y cómo he enfrentado los obstáculos que he encontrado. Ahora, háblenme ustedes. ¿Ya tienes experiencia en Unreal? ¿Qué estás usando? ¿Cuáles son las tarjetas que utilizas? ¿Cómo te ha ido con esos equipos que estás utilizando? Me gustaría leer tus comentarios. Si eres nuevo y no sabes qué comprar, no sabes qué hacer con eso, cuéntame de tu presupuesto y qué vas a hacer con él. Y aquí leemos todos tus comentarios. Síganos, vamos a vivir juntos esta aventura en Juan en el Metaverso. Los espero del otro lado.